Saludos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente en una actividad de la Central Gerontológica Internacional. Y hoy nos toca eh, a la red internacional número 2, que tiene como invitada a la licenciada Carmen Noé, una destacada profesional peruana residente en Dinamarca. Ella es licenciada en educación con amplia experiencia docente y hoy nos va a compartir conocimientos muy interesantes de su gran experiencia que tiene en ese país tan desarrollado, tan avanzado como es Dinamarca. Así que, bueno, estamos ahí para escucharte, Carmen. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias a la Central Internacional, a la red número 2, Ujú. ¿es cierto? Y por esta primera participación, con mucho placer de compartir, como veníamos conversando minutos antes con Luigi, ¿no? Eh, es un enorme placer compartir con la comunidad latina, hispanohablante, mis experiencias y lo que ahora les traigo, ¿no? Es el co-hosting para mayores desde la experiencia danesa. Y bien, ¿puedo empezar o sí? No, adelante, adelante, ya está listo para compartir pantalla también. Ah, muy Sí. bien, bien. Sí, acá he preparado unas... Este tema se va a comprender mucho más viendo imágenes. Ujú. Y si tú tienes alguna pregunta, Luigi, Claro, eh, no hay solo problema. así conversamos Sí, ahorita y lo que voy a estás, hacer es compartir con las demás redes sociales. Así que no me vas a ver la imagen, pero ahí estoy. ahí estás. Muy Sí. bien. ¿Está viéndose ya mi pantalla? Bien, imagino que sí, que se está viendo lo que estoy compartiendo. Y el- lo que les traigo hoy es el cohousing para mayores, que es una forma de vivienda que cuando uno lee documentos e información, revistas en el tema de los adultos mayores, es una historia o es una experiencia que comienza aquí en Dinamarca. Entonces empecemos. Quiero antes de empezar contextualizar esta explicación, porque para entender cómo sucede este movimiento, es importante entender el contexto político del país, el contexto sociocultural. He preparado un poco de cómo fue la historia de las viviendas colaborativas, la experiencia de Dinamarca, conceptos y finalmente algunos datos de actualidad. Y bien, empecemos con el contexto. Los que conocen el país o han escuchado hablar de Dinamarca, es un país situado en el norte de Europa y conjuntamente con Noruega, con Finlandia, con Suecia, son los llamados países nórdicos, ¿no? Y por la historia común que tiene con Suecia y Noruega, ¿no? Y la posición geográfica incluso, eh, se les llama también a los países escandinavos. Y bien, Dinamarca es conocido por las energías renovables, ¿no? Gran porcentaje de la energía que se usa en este país viene de fuentes renovables, el viento, ¿no? El agua, los restos orgánicos, etcétera, etcétera. Y bien, y otra de las imágenes que les pongo acá es el famoso puerto, que en el español sería Puerto Nuevo de Copenhague, que es un lugar muy típico y
característico y muy atractivo para los turistas, ¿no? No hay turista que venga y no se haya tomado la foto con el fondo de las casitas de colores. Y bien, entonces, esta es Dinamarca, es una monarquía constitucional. Tenemos la reina, Margarita II, y el país es gobernado por una democracia representativa, ¿no? La primer ministro dirige todo el conjunto de representantes en el Congreso. Dinamarca es miembro de la Unión Europea y aún así es miembro, sin embargo, mantiene su propia moneda, ¿no? Acá la moneda danesa es la corona danesa. Hay muchas cosas por las cuales los daneses están muy, muy orgullosos y por supuesto quienes vivimos aquí, ¿no? Como yo que vivo ya 12 años aquí, eh, es un país neutral políticamente, o sea, hablando de política internacional. Las estadísticas lo ponen a Dinamarca en uno de los países más pacíficos del mundo, más seguros del mundo, y en cuanto al índice de transparencia y corrupción, es el número 1. Creo que aquí dejé un enlace. Sí, aquí está. ¿No? Hay un índice de la percepción de corrupción en el mundo. Y aquí está, o sea, Dinamarca es el número 1 y le siguen otros países también nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda. Y bien, o sea, realmente eh, regreso a mi pantalla. ¿Cómo regreso ahora? Estoy ahí, aquí, otra vez. ¿Alguna dificultad? Sí, es que compartí y ahora quiero regresar a mi presentación. Ah, ¿Estoy ya. ahí? ¿Estás Ah, ya, viendo sí. ahora sí? Sí, 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 estoy ok. viendo, Ya, ya, ya. claro, donde indica calidad Sí, de vida, seguridad social, estilo de vida. perfecto, Ah, sí. Te quería estar segura. Y no, y casualmente estaba hablando, ¿no? De la seguridad hasta cibernética, porque en cuanto a digitalización, también es uno de los países más seguros en compras virtuales, pagos a través de Internet, etcétera, etcétera. Tecnología, innovación, también es algo que caracteriza este país, la calidad de vida para todos en general, la seguridad social y el estilo de vida, ¿no? Que es un estilo muy natural, bastante tiempo al aire libre, deportes y vida familiar, también así. Bien, entonces ya con este marco vamos a continuar con el cómo llegamos a este estilo de vivienda, ¿no? Acá tengo la foto de adultos mayores, ¿no? Eh, yo me los imagino de 70 a 80 años a, a los que están aquí reunidos y a estas dos personas en bicicleta dando un paseo ya pasados los 80. Estas dos personas pueden estar ya viviendo en una residencia. Sin embargo, estos de aquí, he sacado la foto de una inmobiliaria que está eh, haciendo propaganda a sus proyectos, ¿no? Y esto es ahora el cohousing de aquí de Dinamarca, ¿no? Que en nuestro español serían las viviendas colaborativas. Ahora, yo quiero situarlos que estas personas, las que ahora estamos de 70 o personas que están de 70 u 80 años,
¿Qué estuvieron haciendo en los años 60? Esa es una gran pregunta. ¿Qué estábamos haciendo, Luigi, en los Ujú, años 60? ¿Cómo estaba el mundo en los años 60? Porque ese contexto histórico también es importante para entender cómo surgen los cohousing. ujú, Y así estaba Europa en los años 60. Movimientos pacifistas ujú, liderado por los jóvenes, el movimiento feminista, cambios sociales y políticos, y el pedido de igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Dinamarca fue uno de los primeros países en legalizar el aborto. Lo legalizan en el año 1973. Entonces, y hubieron muchos otros cambios sociales de este tipo, ¿no? Eh, el comercio de la píldora anticonceptiva, la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, y en fin. Entonces, ese era el ambiente que se vivía, además del movimiento pacifista eh, o del movimiento hippie, ¿no? Que nosotros lo conocemos a través de la televisión. Pero yo me ujú, imagino cómo estarían estas personas que aquí sí estaban viviendo todo el tema del rock y etcétera. Y bien, entonces es así como surge el nuevo estilo de vida, el nuevo estilo de vivir juntos a manera de protesta contra la estructura familiar. Estas son las cosas que he ido mencionando, ¿no? La legalización del aborto, la anticoncepción, el descontento por el matrimonio, pero como estructura, ujú, la independencia femenina, la libertad económica femenina y los nuevos roles que se fueron generando con todos estos cambios. Entonces, es así donde los jóvenes eh, entre 20 y 30 años comienzan a experimentar a vivir juntos y compartir espacios, varias familias, eh, parejas con hijos y experimentar un estilo de vida comunitario. Eso fue en los años 60 y 70, y esto es lo que hace referencia muchos estudios cuando se refieren a los años 60. Cuando se refieren a los años 60 no se están refiriendo al cohousing de adultos mayores, se están refiriendo a la primera vez que se juntan para vivir en un solo espacio, compartir cocina, compartir baño e intercambio de roles. Entonces, eso fue lo que ocurrió entre los años 60 y 70. Eh, y aquí les traigo, ¿no? La vivienda colectiva entonces surge como una forma disruptiva en consecuencia del movimiento juvenil a finales de los años 60. Si uno lo analiza ideológicamente, fue una protesta contra la estructura familiar, contra el consumismo, contra el sistema social capitalista y en busca de una vida más libre y con mayor sentido. Esta nueva forma de vivir eh, eh, merecía, ¿no? Una gestión colectiva de todos los participantes, ¿no? Que participaban tanto en tareas turnándose en la limpieza, turnándose en la cocina, turnándose en el cuidado de los hijos, y todos aportaban económicamente. Entonces eran todos bajo un mismo techo, diferentes familias, pero compartiendo cocina, baño y demás ambientes de la casa. Este movimiento colectivo o familias extendidas que vivían de forma asociada, a los finales de los 60 existían aproximadamente en la capital 10 colectivos, y en todo el país, perdón.
En el año 1970 eran aproximadamente 100 colectivos, pero en la década del 70 fue exponencial el crecimiento y llegaron a ser cerca de 700 colectivos. Seguían siendo colectivos de gente relativamente jóvenes, ¿no? Jóvenes adultos. Y bueno, según el Instituto de Investigaciones Sociales, llegaron a ser en el año 1974 entre 12.000 y 15.000 movimientos. Y bueno, dicen que aquí también las investigaciones que he consultado, que alrededor de 100.000 daneses vivían en esta forma. Ahora, esta forma de vivienda no era para todos, ¿no? También mencionan los estudios que generalmente eran personas que estaban empleados, no obreros, empleados del sector educativo, asistencial y otras instituciones públicas, y generalmente simpatizantes de la izquierda, ¿no? Que era el furor de la época. Bien. Entonces, esta es la imagen que más o menos caracteriza al tipo a la generación que empezó este estilo de viviendas comunitarias. Ahora, esta es otra parte de la historia. Avanzamos ahora hasta la década de los 80. Estas damas, amigas, tenían alrededor de entre 50 y 60 años cuando comienzan a pensar en la idea de vivir juntas. Me compré el libro. ¿Se me puede ver, Luigi? Un poquito, ¿no? Sí, ¿O no? ¿Sí? sí. Ya. Ya, ahí está, claro. Sí, este libro, A ver, el título del libro, ¿lo eh, puedes leer? sí, El título, este, porque se ve borroso. espérate. Ah, se ve borroso. No, ahí lo Sí, tengo en el siguiente, el sí. gran experimento. Ahí se va a ver. Ah, ya, qué El bien. gran experimento, sí. ¿Ya? No, pero te digo que, o sea, para entender bien cómo fue todo esto, o sea, hay un libro que resume toda o explica, ¿no? Con Ajá. detalles todo lo que hicieron estas amigas, ¿no? Que ellas sí tenían entre 50 y 60 años. Yo me imagino que en los años 80, si tenían 50 años, eran de la generación de los 30, 40, ¿no? Ujú, Claro. Entonces, ellas comienzan con el deseo. Ahora, estas mujeres son productos de los divorcios, son productos de la rotura familiar, la independencia femenina. Entonces, esa fue la otra cara, ¿no? Que habían muchas mujeres solas. Y estas mujeres solas comienzan a decir, ¿y por qué no podemos vivir juntas? Entonces ellas crean una forma de vivienda comunitaria, pero les costó casi 7 años visitas a las comunas porque ellas fueron las pioneras. Ellas tenían el proyecto escrito y se presentaban a los distritos comunales a explicar su proyecto. Y hasta que después de 7 años, desde los inicios de los 80, en Copenhague les aprueban y les ceden un edificio para ambientarlo de acuerdo a la idea que ellas tenían. Hay una película incluso, bueno, está en danés, ¿no? Pero ahora con tus recomendaciones, así voy a bajar y de repente con textos en español, porque es muy interesante y muy, muy linda cómo llegan, cómo visitan la casa que se les dio y cómo comienza este experimento. ¿Qué esperaban ellas? Bueno, combatir el aislamiento, la soledad, la tristeza, compartir espacios comunes para actividades, pero mantener su independencia, ¿ya? Y brindarse mutuamente apoyo y protección. Entonces, esto fue otra cosa. Esto ya no era eh, las viviendas colaborativas de los años 60. Ellas tenían otra idea y es aquí donde nace la idea de las viviendas colaborativas para adultos mayores. Esa es la carátula del libro que te decía, El Gran Experimento. Eh,
del autor Max Pedersen. Y avanzo un poco más, ¿no? Porque comenzó con un solo experimento y luego invitaron, o sea, la comuna les dio una nueva casa, o sea, 2 edificios, y comenzaron a hacer reuniones, charlas. En ese tiempo no había el internet, entonces eran charlas así presenciales, donde explicaban el experimento y finalmente invitaron a todo aquel que desee a ser parte de las viviendas colaborativas que ya tenían un lugar. Entonces es así como comienza el senior housing. Y me vas a decir por qué uso la palabra senior, porque escuché ayer una gran discusión. Mira, Claro, mira, sí, no, es que yo le he visto la charla del sábado, puede ser, la charla ya. del sábado, Ah, puede ya, ser, ¿no? claro. Lo que pasa es que Con, senior, con, senior y persona mayor no son sinónimos. no, pero Eso es lo que hemos es una, aclarado. claro, no, pero es una palabra en Claro, inglés. claro, Pero es una palabra en inglés que ahora claro. ya ha alcanzado varias connotaciones. Sí, sí. Entonces, he probado traducirlo de diferentes Ujú. maneras y hay estudios de universidades que se han hecho a los senior citizens, es decir, a los ciudadanos adultos mayores. Entonces, en el inglés sí es sinónimo de adulto mayor, en el inglés, pero va a depender de la connotación, ¿no? Entonces, el gran experimento se llama en el español el libro. Ahí está, el gran experimento. En danés es The Store Experiment. Y bien, este libro relata la vida diaria en una comunidad de viviendas para adultos mayores, en donde la idea inicial, desde inicios de los 80, en Copenhague, bueno, fue de 9 mujeres visionarias con el deseo de convivir entre congéneres y crearon realmente una nueva forma de vivienda. En ese momento era la primera vez que experimentaban porque estaban manteniendo su privacidad. Sin embargo, ellas pedían eh, edificios o construcciones donde puedan tener espacios compartidos, como una sala grande, una cocina que puedan entrar el grupo que vive allí, y es lo que llamaríamos nosotros ahora un condominio, ¿ya? Ahora en Lima, por ejemplo, hay condominios, Ujú, pero lo que no hay es, o no, hay condominios incluso con salas compartidas. ujú, Ahora hay condominios incluso con sala para reuniones, sala para ujú. fiestas, sala para Ah, eventos, pero eso es. estas chicas pensaron en cocinar juntas, en pasar la tarde juntas, en celebrar los cumpleaños juntas. Entonces, solamente eran algunos espacios lo que compartían, pero seguían manteniendo cada una su privacidad. Y bien, entonces sustentaban su proyecto con los beneficios de vivir en comunidad, ¿no? Vivir en las comunidades de viviendas, ¿no? Que era compartir actividades, evitar Ujú, el aislamiento y la soledad, y el apoyo mutuo y la protección, porque ellas ya se proyectaban a cuando en ese tiempo tenían 60 años, ¿no? A los años venideros. ujú. Y me parece que hasta allí es lógico y comprensible, porque como te escribí en algunos de los mensajes que hemos intercambiado, que es muy interesante como alternativa para combatir la soledad y el aislamiento, y para compartir actividades con gente de nuestra generación. Bien, ahora regreso nuevamente a la realidad danesa. En este momento esta población tiene, bueno, es un país pequeñísimo, solo 5 millones, Luis, 5 millones Ajá, 700. claro. Yo Bien, creo bueno, que, o sea, imagínate, Lima tiene el doble, ¿no? Y este país con 5 millones, wow. solamente Lima nomás está Y tú lo sabes que doble, estuve sí. comparando el área,
Ujú. El área de Dinamarca es comparado casi con uno de los distritos más poblados, como Comas, Un en distrito área, populoso, ¿no? Claro, no, en el área total claro. del país. O sea, si yo lo comparo con San Juan de Lurigancho, es demasiado grande San Juan. Ah, qué chiquito Sí, es. sí, Sí. así. Ay, Entonces yo qué digo, bárbaro. todo lo que pueden hacer Sí. en este pequeño país, porque es pequeñísimo, sí. 45, 43 kilómetros, 43.000, perdón, ¿no? Kilómetros cuadrados. Sí, algo así es. Y bien, entonces, en este momento de los 5 millones, hay el 20% son personas adultas mayores. O sea, ahora estamos en 1.100.156.000 personas adultas mayores. La población es un alto porcentaje y personas mayores de 65 años es casi 24% en la actualidad, casi ya la cuarta parte. Mm. Bueno, pero la característica es que todas las personas o el 82% de los adultos mayores entre 25 y 64 han terminado la educación media superior. Ah, Entonces son personas claro. que se acerca la etapa de la pensión y no lo ven con preocupación. Ah, claro. No lo que entiendo, o sea, hoy sí, o sea, por fin llega el momento en que van a seguir ganando igual, van a tener todos sus beneficios y ya y no van a ir a trabajar. ¿Entiendes? Ujú. Entonces es totalmente diferente, ¿no? El, el bienestar, la tranquilidad económica. Entonces, sí es la edad del disfrute, es la verdaderamente la edad del paseo, de las actividades, de los clubes. Hay cantidad de asociaciones de adultos mayores. Yo ya estoy ya invitada en varias, ya, o sea, ahora los datos, tú sabes que muy Ujú. rápidamente llegan, entonces apenas ven, llegó a los 60 allí, comienzan las invitaciones a los clubes. Estoy en es algo así como lo tuyo, pero han creado incluso una revista, que es muy Ajá. interesante, sí. Entonces, una vez que tú te suscribes, participas de conferencias, de paseos, de información, descuentos, en fin, Ajá. y te llega mensualmente la revista donde puedes estar ahí usando los descuentos sobre todo para, para, nos, para nosotros. Y bien, continúo. El cambio demográfico ha sido así en Dinamarca, ¿no? Yo solamente voy a poner decenios, ¿ya? En Ujú. esta década del 20 estamos en esta cifra que puse, ¿no? 1.100. Hacia el 30, 100.000 más, 1.200 y pico. Hacia el 40, 1.400 y pico millones, ¿no? Y esta es la cifra que sí la están viendo con mucha anticipación y preparación. Casi 1.500.000 de personas o mayores de 65. Y de estos, en el 2050, 600.000 van a ser mayores de 80. Entonces, regresando al tema que nos convoca, al del co-housing, estos 600.000 mayores de 80 están como ya preparándose para después de los 80 o quedarse en su casa y vivir en casa como muchos terminan viviendo en su casa hasta sus últimos días o en una residencia para adultos mayores. Y bien, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con ese 1.500.000, ¿no? O 1.200.000 desde el año 30 que todavía no van a ir a residencias? Ahí está el ojo que le han puesto las inmobiliarias. Entonces, es allí donde el co-housing ha comenzado a tener mucha proyección. Y bueno, ahora sí les paso una definición que encontré. Aquí está una de las enlaces. ¿No? Co-housing es un término en inglés, ¿no? Pero traducido al español
como vivienda colaborativa. Es un modelo habitacional que reconoce el derecho a la vivienda como un bien de uso y no comercial, y en el que la comunidad participa de manera activa de todo el diseño de la vivienda y en el entorno de los espacios comunes, ¿no? Queremos una sala común, una cocina común, un cuarto para trabajos manuales, un taller de carpintería, jardinería, etcétera. Y esos son los espacios comunes de ahora, ¿no? Algunos se constituyen en cooperativas y otros simplemente alquilan en alguna inmobiliaria que ofrezca estos proyectos. Los que constituyen una cooperativa, ellos comienzan desde comprar el terreno, ¿no? Se juntan 10, 20 amigos, ¿no? Y se compran un terreno y con arquitectos e ingenieros comienzan a construir a su manera. Y bien, hay otra definición a la que le llaman también covivienda, también la pueden ustedes googlear con ese nombre, ¿no? Vivienda colaborativa o covivienda, que es, bueno, parte de la tendencia de las viviendas colaborativas que está recibiendo un creciente interés. El concepto de covivienda comprende varias viviendas independientes en combinación con espacios e instalaciones compartidas que apoyan a la convivencia, el equilibrio, equilibrando la privacidad y la comunidad. Entonces, ahí es donde podemos afirmar lo que yo escucho muchas veces en las participaciones aquí en la red, ¿no? Que el tema gerontológico no es solamente salud, ¿no? El tema gerontológico es también, es interdisciplinario, es multidisciplinario y también tienen que participar profesionales que piensen, o sea, qué ofrecerles también como vivienda y cómoda, con calidad de vida, con bienestar, ¿no? A estas personas que en 10 o 20 años más vamos a ser muchos. Entonces, es así como evoluciona la oferta aquí en el país. Esta primera foto es porque al principio las municipalidades comenzaron a utilizar, por ejemplo, fincas, haciendas, casas de campo y acondicionarlas, dividirlas en pequeños apartamentos y se quedaban con una sala común. O edificios como este de aquí de la derecha arriba, que también, ¿no? Eran acondicionados para esos fines. Pero las fotos que tengo aquí abajo ya son de proyectos que ahora sí están orientados al público adulto mayor. Y aquí en Dinamarca sí entra el término senior. Y cuando tú escuchas la palabra senior, estás entendiendo bien que no estás hablando de un adulto mayor de 80. Estás hablando de una persona que estamos entre los 55 y 70 años. Y entonces estas viviendas, acá en el danés le llaman senior bolig, es una oferta para senior que tienen su pensión, ¿no? Que acaban de repente de vender su casa, están ya de 60, ya los hijos se casaron, se fueron, ¿no? Y la casa se les hace muy grande y comienzan a buscar proyectos de este tipo. Yo ya estoy en busca, proyectándome para los 80. O sea, ahorita no, ya, pero sí hay proyectos preciosos. Y bien, ahora, mientras que antes se pensaba que el cohousing era para personas muy mayores, la, el movimiento inmobiliario ha puesto el ojo en los más jóvenes. Así, personas mayores de 50. Entonces, ahora Ajá. uno googlea un proyecto y te dicen, solo para mayores de 50 y sin hijos. Yo he estado en busca de departamento pero yo vivo con mi hijo, entonces
Oh, no, eran solamente para mayores de 50, otros son para mayores de 60, pero sin hijos. Esos Ujú. son condominios senior, así, Ah, ya, ajá, ¿ya? interesante. Es así. Entonces, allí si tienes, entonces no hay llantos de bebé, Ah, no ya, hay chicos correteando, bien. no tienes a los vecinos que están haciendo una fiesta, invitando a los amigos, entonces todos son senior, ¿no? Y no, o sea, así es la regla, no aceptan mayores con hijos, ¿no? Entonces la oferta cambió totalmente y ahora hay proyectos, o sea, increíbles, ¿no? Sin Qué embargo, bueno. uno puede captar la idea, ¿no? Imagínate, te decía, ¿no? Que capten esa idea, que de repente es un público que en 10 años, o sea, no es ahora, ¿no? Pero en 10 años vamos a hacer muchos. Vamos a hacer muchos los que de repente sí. Y en lugar de vivir solo, ¿por qué no vivo? No, ahora, no es vivir en la misma casa con alguien. O sea, ¿por qué no vivo en un condominio donde todos son, o sea, donde todos son de mi generación? Ujú. ¿Entiendes? Entonces así me voy a tomar el café y conversamos de lo mismo, ¿no? Y organizo actividades, caminatas, ahí. Esas son las fotos de que he sacado de las inmobiliarias. Y bien, ya casi ya terminando, esto lo encontré también que alrededor de 100.000, a ver, 2021. Eran 385 comunidades de viviendas colectivas nuevas que se estaban eh, construyendo. Y subieron a 10.000 viviendas y alrededor de 100.000 personas en este momento, adultas mayores, de las personas que manifiestan sentirse solas, ese ha sido el gancho, ¿no? O sea, ¿qué hacer para estas personas que al encuestarlas manifiestan sentirse solas? Ujú. ¿Entiendes? Entonces la soledad, entonces, bueno, entonces hay que cubrir una necesidad. Y esa ha sido la necesidad que ha sido cubierta con estos proyectos de viviendas colaborativas. Ujú. O viviendas colectivas, no colaborativas, colectivas. Ajá. Y a ver si tengo una más. Mira, este proyecto queda cerquísima de mi casa, este de acá. Yo he estado, de repente en mi Facebook voy a subir videos Ujú. que he hecho. Ujú. eh, ya está lleno. Esto hace 2 años estaba en proyecto y ahora ya está totalmente lleno, solamente mayores, rodeado de áreas verdes y, y lo voy a subir también. Tengo una página web, Luigi. Ajá, qué bien. Entonces, sí, sí, sí. Entonces allí en el blog que tengo voy a ir dejando enlaces de interés, porque toda Ujú. esta información está en la net. Está en danés, pero se puede traducir. Y, y como te digo, este es un proyecto que yo lo he visto y queda aquí en Maribo, en una población muy cercana al lugar donde yo vivo. Y bueno, eso ha sido todo lo que tenía por compartir. Oh, qué bien. Ajá, Ahorita vamos a conversar. a conversar un poquito sobre esto Sí, más. ya. Bueno, definitivamente, bueno, primeramente te agradezco y te felicito por la exposición porque ha estado verdaderamente muy interesante, nos está abriendo otros panoramas, otras visiones, y eso es importante para el crecimiento de una institución, conocer también otros modelos, ¿no? Otras ideas Sí, y exactamente. otras nuevas propuestas que se van desarrollando ante algunas situaciones problemáticas, sobre todo como el tema de la soledad no deseada, ¿no? Exacto. Que es Sí, un tema muy, al menos se habla mucho de eso en estos días, ¿no? sí. En este momento es un tema muy, No, muy y tú socorrido. sabes, no, o sea, es soledad que Sí. conlleva al aislamiento. Ajá. Entonces, la persona se aísla, participa cada vez menos en las reuniones y Ujú. termina pues totalmente sola y comienzan los problemas neurológicos, mentales, Ujú. desórdenes psicológicos Exacto. y así.
Así es que es una alternativa, bueno, que ¿no? yo sé que es un país que nos Y me lleva gustó mucha mucho diferencia. todo porque le has hecho tú una introducción al tema, ¿no? Ujú. Para tratar de comprender la raíz de todo, ¿no? También, Claro, ¿no? claro, Porque, claro. claro, en que las gentes quieren vivir de otra forma, ¿no? Quieren tener otra forma de vivir, tienen que tener alternativas para vivir Ujú. y que lo que en un principio era para jóvenes terminó siendo un proyecto de vida para personas mayores, Lo ¿no? captaron, Qué sí. interesante realmente. Sí, Ahí, pues, quiere sí. decir algo Norma, Hola, Norma, sí. Norma. ¿Qué tal, No Hola. sé si Norma? me escuchan, ¿qué dicen? ¿Cómo Sí. están? Bueno, un gusto escucharte, Carmen, Ay, porque me sabes que alegro. a mí me interesa este tema mucho Sí, también y Ay, qué trabajo en bueno. interdisciplina con arquitectos. Y Wow. acá yo soy de Argentina y tenemos un dilema. Dicen, ¿qué pasa con el derecho sucesorio? ¿Qué pasa cuando un adulto mayor fallece, dado que ese tipo de viviendas son exclusivas? Son de uso exclusivo para 50 y más, por ejemplo. ¿Cómo se soluciona allí el derecho sucesorio? Porque acá dicen, acá si lo hereda un hijo, van a decir yo, con mi propiedad puedo hacer lo que quiero. Sin embargo, allí no se puede vivir con adolescentes que toquen el saxo a cualquier hora. Claro, 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 exactamente. sí. Exactamente. Sí. Eh, es una buena pregunta y yo puedo investigar sobre eso. O sea, ¿qué pasa con la sucesión en el caso sea eh, Claro, propietario de un eh, que tenga una propiedad dentro Claro, de dentro de un condominio para mayores? Esa es tu claro, pregunta. Muy claro. claro. bien, sí, Interesante esto, sí, y hay mucha experiencia en el mundo, digo, sí, 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 así sí, que debe haber sí, una Sí, decisión que no dependa solo de un consorcio. Es decir, porque los consorcios pueden decir en este edificio no se permiten perros. Y bueno, eso lo resuelve el consorcio, es un reglamento, por sí. ejemplo. claro. Pero el derecho al patrimonio, a los bienes, ¿cómo se resuelve eso? Decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que Ya, acá me preguntan los desarrolladores? claro. Interesante eso. O sea, yo ahora solamente, o sea, me pongo a pensar, no puede ser que esté entre las cláusulas, ¿no? O sea, de ser heredado, o sea, no podrá ser ocupado por personas que no cumplan los requisitos Claro, de la yo creo que organización. sí, que tendría que Sí, ser así, pero acá todo el mundo me pregunta, ¿y qué pasa con la sucesión? claro. Y, O sea, sí, o sea, eres propietario o sea, imagínate, mi hijo acaba de heredar, es propietario de una casa dentro de un condominio para mayores, pero él no la podría habitar. Sí. claro, Ah, ya, ya. O sea, puede la podría alquilarla, alquilar, por puede ejemplo, venderla, sí, o puede pero no puede vivir si no cumple con los construcción, requisitos, ¿sí? claro, Pero Ajá. sí, sí, sí. Hay información acá, Norma. Hay, claro, investigaciones que las inmobiliarias, los datos que he sacado, hay una, hay un reporte que hizo una de las inmobiliarias, Real Daniel, pero sí, lo puedo escribir de repente en el YouTube, ¿no? Como comentario, Ahí está, bárbaro. claro. ahí Sí, sí, está, sí. dejar Sería buena enlaces idea. así, y Sí. dejarte, si no, el enlace de mi web donde voy a tener en mi blog todos Claro, lo que pon he el consultado. blog, eso sí, qué Sí, interesante. todo lo que he Eso sí, pon el consultado. enlace del blog. Sí, Sería muy interesante. cosa que Sí, allí Es tengo que tenemos que enlaces. ir construyendo nuevas formas de vida para semejante así es. producción de personas Y mayores. mira, pero Ajá. ¿sabes otra cosa que el por qué hice esa introducción? Porque somos nosotros los que tenemos que ir generando el cambio. O Sí, sea, pues. no es que dentro de 10 años, ya que se les ocurra a los ingenieros y arquitectos hacer algo para nosotros. No, pues, o sea, vamos moviendo nosotros, Somos así como nosotros es, los que tenemos. claro, Mira, el proyecto mío lo sí, hicieron en la cátedra este, se llama de proyectos de inversión en la Facultad de Ciencias Económicas. Es ujú, decir, que de pronto tenemos que ir y ofrecer estas cosas exacto. nuevas. Ellos, por supuesto, que tienen una serie de proyectos para trabajar en las cátedras, Y pero Ujú. como son nuevos,
Claro, y por Empiezan a supuesto de tomar. repente les va a tomar un par de años, 5 años, analizarlo y darse cuenta, ajá, oye, no, que sí es cierto esto de que estamos aumentando, que so- ¿no? Entonces sí, es algo que se va a dar. Yo cuando vine acá, yo siempre decía, o sea, estos países no nos llevan 10 años, nos llevan 50 fácil. Sí. Claro, Que sí, así te lo cuento, y yo digo, o sea, ¿en qué momento ya comenzaron? Y mira, si no es por esto que estudio, o sea, claro, o sea, ya ellos habían empezado antes a pensar todo esto, ¿ya? claro. Y Aparte sí, son más organizaditos que nosotros los latinos. Más claro, desordenado. Sí, pues. pero todo se da, o sea, todo cambio se da, y se va a llegar el momento que también hasta esta interdisciplinaridad de la que hablamos va a tener que ser un hecho, porque no hay otra manera de trabajar en este tema con los mayores. Exactamente. ¿No? Hay Porque si no, muchos actores. hacen casas que no son flexibles, que no son Ujú. adecuadas. Eso no Claro, lo dije, eso no lo dije. Tenía que decir cuando estaba mostrando la foto de los nuevos, eh, las nuevas construcciones, que ahora, mientras que empezaron adaptando casas, ahora tienen que hacer casas donde digan en el prospecto de vivienda, dice, accesibles para mayores. claro, Ah, sí, Entonces, entonces, ¿qué tienen? Puertas amplias. ¿Por qué? claro. Porque si por Así allí se puede. la silla de ruedas tiene que girar, ¿no? Y eh, no hay división entre sala y comedor, ¿no? Incluso la cocina integrada, Ujú. ¿no? Yo he visto, Facilitadores estos ambientes, yo he claro. visto hasta con puertas corredizas, o sea, me pareció, o sea, Sí. qué interesante, o sea, voy al baño, no tengo que abrir, ¿no? Entonces, así solamente corrediza y entra la persona con silla de ruedas o Excelente. andador, las rampas, o sea, la accesibilidad es ahora, necesitan los ingenieros y arquitectos pensar también en todo eso, no Y sabes solamente lo una funcional. cosa, Carmen, nuestro proyecto tiene en la habitación, es todo flexible, ¿no? Mm. Tiene 5 estaciones, la misma casa, sin que entre un albañil. Y la habitación se puede transformar en una habitación con los recursos de cuidados intensivos. Es decir, tiene ductos de vacío y de oxígeno intramuros, que en el caso Ujú. de que fuera necesitado se conecta, se cambia Ya, la cama, ya eso tienes un sí, proyecto, ya sí existe un lo tengo, proyecto. tengo por Qué sí, bien. el BID no a mí sola, la arquitecta que trabajamos juntas Claro, en claro. equipo, fue seleccionada. Claro. De clase. Claudia, Que va Claudia en... Klebowski. Claudia, con Claudia Klebowski, claro, pues sí. Trabajamos con No, Claudia y fue ya en seleccionada. cualquier otro tema, que te interese, lo preparo y los explico, porque como te digo, la literatura está en danés y a veces hay que entender, o sea, el sentido del cual lo están explicando, ¿no? Entonces, Yo, a mí se me sí, ocurre una cosa bien interesante. Yo a creo ver, que como Norma tiene una experiencia muy importante, tú tienes otra experiencia muy importante, yo creo que sería interesante por ahí ya abrir otra unidad. forjar a un tiempo, no, abrir un conversatorio, por ejemplo, sobre la temática, Sí, ¿no? Sí, sí. lo que En la que hermanar para tener cosas ese intercambio de conocimientos y de experiencias, que podría ser muy enriquecedor, podríamos plantearlo para el otro mes de repente, ¿no? Entonces ya en todo Como caso, guste, lo sí. coordinamos en todo caso para Mucho una gusto, fecha determinada. Norma. claro. Y Porque no, realmente muy interesante, realmente te agradezco muchísimo, Carmen. Ujú. Realmente, ahí también, por supuesto, la A participación de Norma, Norma, que ha estado sí, presente me aquí. encantó. Ujú, Y sí, sí, que siempre con sus comentarios muy importantes también. Bueno, ujú. entonces, esto estamos cumpliendo como invitación de la red internacional número 2 y vamos a simplemente ya a finalizar el programa diciendo muy rápidamente lo que tenemos ahorita. Ya. Mañana As- estamos entrevistando en el programa Gerontológicos a otra de las nuevas integrantes también de la Central Gerontológica Internacional, que es la licenciada Ani Robles García, que también nos va a hablar sobre los proyectos que está realizando con las personas mayores acá en Perú. Luego, el miércoles 22, la participación de la red internacional número 1 con el doctor Robinson Cuadros,
y esto es imperdible porque va a darnos a conocer las conclusiones de la CONVLAD. Yo creo que hay que ir y tomar nota, estar con su lapicero ahí, escribiendo, a ver cuáles son las conclusiones, porque siempre al final de cuentas tenemos que tener eso en la mano y sobre todo analizar también, ¿no? Entonces, el día sábado 25 tenemos el conversatorio organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica que trata sobre el tema del paternalismo e infantilización sobre las personas mayores. Ahora, el tema también tenemos para el 30 de noviembre, a ver, vamos a ver qué otra actividad. Bueno, en fin, estamos realizando también una campaña por el lenguaje preciso y sin ambigüedades para la gerontología. Esta campaña probablemente se va a realizar ya en diciembre, en 2 tandas, y las personas que quieran estar de acuerdo o apoyar la campaña, simplemente nos avisan para que puedan participar en el evento grande que va a haber. O sea, cada persona va a hablar 2 o 3 minutos apoyando la campaña y esperamos hacerlo en 2 oportunidades. La verdad que estamos, creemos en que la necesidad de que el profesionalismo tiene que estar en toda la línea, en todo lo que nosotros mostramos y nos expresamos. Y también, en el mes ya para empezar el próximo año, la Unidad Vanguardia va a hacer la sustentación de sus conclusiones, de su trabajo de 2 años y medio de revisión conceptual. Lo vamos a hacer y por supuesto hay que darle la bienvenida a la ampliación de la Junta Directiva. En realidad no ha habido ningún cambio, lo que se ha hecho es una ampliación nada más. O sea, seguimos Mercedes y yo, como siempre, y hemos creado otras unidades, ¿no? Direcciones, que son la de revisión conceptual, ¿no? Que le hemos dado una importantísima importante espacio. También vamos a hablar con áreas de intervención, áreas de participación y finalmente la Secretaría de Coordinación, ¿no? Que es asistencia a la Dirección General. Y también hay 4 personas que van a participar dentro del Consejo de la Central Gerontológica Internacional, que viene a ser un consejo consultivo que solamente se convoca en determinadas ocasiones. Ellos son 10 personas, o sea, son los 6 de la dirección, o sea, lo que son directivos, más 4 invitados, entre ellos está Juan Campaña, está Xiomara Riboulial, Karina Rodríguez y la lingüista Maribel León, que es importante que haya ingresado una lingüista porque justamente ella nos va a apoyar muchísimo en el tema de la revisión de la terminología. Sí, muy bueno. Su aporte va a ser muy importante. Y ya saben que la Central Gerontológica Internacional ya se internacionalizó totalmente. Ya no hay ninguna unidad en la que sean exclusivamente peruanos. Ya no somos netamente de una central peruana, es una comunidad internacional a partir de ahora. Así que les agradezco mucho porque están aquí y nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima actividad. Hasta la próxima, Norma, gracias. Seguramente que Norma va a estar el miércoles de todas maneras. No, tiene que